Estamos con René Heredia, que es relator de radio, del Espectador, San Patricio y tantas épocas que estuvo relatando distintos torneos, siguiendo el Federal. Ahora vamos a hablar de lo que fue el ascenso de Atlético de nuevo al Nacional B después de haber caído hace un año y rápidamente pudo lograr el objetivo. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, René. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y tuvo que pasar 13 meses. La verdad que fueron los 13 meses, creo yo, más duros en la historia de Atlético. ¿Y por qué digo más duros? Porque no es lo mismo cuando vos estás en la categoría de la B Nacional, tenés la fortuna de estar en primera división y cuando bajás a la B Nacional, es decir, bajás a algún lugar que vos conocés. Pero en el caso de Atlético, cayó a un lugar donde no conocía, donde no era un terreno furtivo, donde tenía inclusive una problemática institucional grave, donde había un tema de presidente, que había que cambiar la comisión directiva, en fin, una serie de cuestiones y encima el descenso. Son cosas muy pesadas que tuvo que pasar Atlético este año y que bueno, de alguna forma, lenta, progresiva, pero efectiva, pudo llevar a su cabo el último fin de semana para quedarse con una victoria ajustadísima en lo que tiene que ver con los números, no así en el rendimiento de los partidos, pero sí poder alcanzar el gran objetivo de que volver a la B Nacional, ¿no? Para tu criterio y tu mirada que seguiste la campaña o varios partidos, ¿cuáles fueron los secretos de Atlético? Digo que de local tuvo muy fuerte, de visitante ganaba y perdía, pero de local tuvo una localidad muy fuerte. Yo creo que la convicción número uno la tuvo el técnico, Iván Juárez, que tuvo que, eh, entre comillas, tragárselo del año pasado con un plantel que estaba batido, con un plantel que tenía algunos jugadores que no iban a seguir. Se ajustó a las reglas de lo que significa el torneo federal, pero armó un equipo absolutamente competitivo, un equipo con jugadores de experiencia, mechados con algún jugador joven, pero fundamentalmente con mucha experiencia. Y yo creo, vos sabés que lo dije muchas veces en el programa con Néstor, yo creo que lo más importante de Juárez es haber entendido o hacerle entender a los jugadores cómo se participaba en este tipo de torneos. Donde lo estético, durante la semana, en los arbitrajes, en muchas cosas que realmente se tuvo que acomodar Atlético y adaptarse a una situación que era desconocida. Y por supuesto, canchas donde seguramente jamás pensó pisar, pero que cuando vos bajás, cuando vos descendés, también descendés en la parte competitiva, también bajás de nivel a los lugares donde vas. Y bueno, Atlético tuvo que recorrer todo eso, pero me parece que el gran mérito de este ascenso, de esta vuelta a la Primera Nacional, primero es de Iván Juárez, que interpretó, que se hizo subliminal a lo que pedía el plantel, a lo que regía el campeonato y pudo llevar a cabo realmente una campaña que fue en condición de local brillante, porque no perdió nunca, porque hace del 2024, estando en la B Nacional, que Atlético no pierde en condición de visitante, de local, pero que sí tuvo que arreglárselas un poco más recién en la parte final, en condición de visitante, donde consiguió sí triunfos muy importantes que lo catapultaron al ascenso, ¿no? Y ahora con el ascenso la gente volvió a acompañar y en el último partido hubo mucha gente. Esto preanuncia lo que va a ser la participación de Atlético en el Nacional B. Exactamente, yo creo que la gente había terminado muy mal el año pasado cuando en San Nicolás el equipo había perdido contra Talleres de Remedio de Escalada, que encima volvió a la B Metropolitana este año, así que fíjate vos, te ganó un equipo que casi no pateaba el arco, pateó tres veces el arco, te hizo dos goles. Bueno, estaba mal la gente de Atlético, había mucha desilusión, y yo creo que en la medida en que el equipo fue dando respuestas, especialmente, repito, en condición de local. Después, en condición de visitante, siempre se terminó de acomodar un poco más a las situaciones, ¿no? Pero creo que el equipo dio respuestas en condición de local, dio garantías. Bueno, y de esa manera me parece que el público lentamente lo siguió, lo acompañó. Vos fijate lo que fue, yo lo hablaba precisamente con Lucas Albertengo días pasados, si uno recuerda lo que fue la final en San Nicolás que pierde contra Bolívar, Atlético llevó 6.000 almas al estadio, a ese estadio espectacular,
y Bolívar llevó 350 personas. Y en la final contra San Martín de Formosa, el estadio Gildo Infran tiene capacidad para 1.200 personas y resulta que Atlético acá te metió 10.000 y le faltó la tribuna de calle Urquiza. Quiere decir que allí tristeza de no haber conseguido el primer ascenso, y yo creo que ese acompañamiento, yo te digo la verdad, Emilio, viste que muchas veces te dicen que el público no gana partidos, que vos lo tenés que acompañar, lógicamente, vos tenés que respaldarte en el acompañamiento, pero el sonido ambiente del Estadio Monumental fue muy especial en esta parte del campeonato, porque la verdad que el equipo visitante se sintió visitante, el Atlético se sintió cada vez más aferrado a lo que significaba el hecho de ascender y este acompañamiento creo que fue fundamental para impulsarlo a lograr el objetivo. El tema que no hablamos, arbitrajes, que se ve en todos los niveles, cuestionados por corrupción en Primera, Nacional B, y también se replica en el Federal. Digo, ¿por qué tantas dudas, tantos interrogantes durante la fase clasificatoria y ahora también en instancias finales, ¿no? Mira, yo creo que el arbitraje está pasando por un momento pésimo. Tampoco me traigo la curva de que en estos partidos finales, por ejemplo, en la liga profesional, viste que están diciendo que estos son todos unos fenómenos, que arbitraron todo bien, que el VAR respondió. Pero el trabajo se hace durante el año. O sea, durante el campeonato, durante la fase regular, donde los equipos necesitan clasificarse para una copa, para otra copa, para evitar el descenso, en fin. Y en el torneo federal A y el amateur, que uno también lo sigue mucho, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con cómo está plantada cada institución con respecto a la parte orbital del sistema. Yo creo que Atlético, la dirigencia de Atlético, ¿te acordás que había estado alineada años atrás a lo que fue el 38-38? ¿Te acordás de la AFA cuando se votó? El Bueno, que habían empate. estado del lado de Tinelli, ¿te acordás? Bueno, esa contra la tuvo a posterior, y en este momento, donde está todo dado vuelta, donde hay un revuelo total, me parece que si te llevas bien con la dirigencia que está en la AFA, la cosa va a surgir efecto. O ganás el ascenso, o ganás partidos, o la vas a pasar bien. Bueno, en este caso Atlético revirtió también esa presencia, porque me parece que se alineó un poquito más con la nueva directiva. Vos no te olvides también de que acá en el autódromo está la casa vino Chiquitapia a inaugurar la casa de la AFA, que va a ser un lugar muy importante para el adiestramiento de los seleccionados nacionales. A mí me parece que no está mal que vos te lleves bien con la dirigencia. El 9 también. Me parece que en líneas generales, más o menos, el 9 está bien alineado, se alineó de entrada. El que saltó un poco la cerca es Benur, que por un lado hace bien las cosas, pero le faltaría un poquito más de acercamiento político para el otro. Pero digo yo que está bien que vos estés alineado o más o menos te lleves bien con la dirigencia. Después está lo otro. En las chiquitas, en los arbitrajes, donde vos te das cuenta, donde es muy exagerado el hecho de las decisiones arbitrales. A mí me tocó ver, por ejemplo, te digo, mirá que vi, para el hincha de 9 el penal de Adel Solé contra Martín de Formosa fue escandaloso. Vamos a coincidir en eso, que pudo haber cambiado la dirección de un equipo que iba a pelear la final. Pero después, a mí me tocó ver, por ejemplo, el desastre arbitral que le hicieron a Benur. A Benur le hicieron un desastre arbitral y se fue prácticamente por 3 o 4 puntos, más allá de la suspensión en aquel partido contra 9. ¿Te acordás que fue? Me Sí. parece que ese fue la piedra fundamental que le pusieron en la cabeza. Pero después vi arbitrajes muy, muy azarosos. Y en el caso de Atlético, quizás en momentos puntuales, viste, por ser un equipo o una institución que viene que tiene un nivel determinado, también en algún momento lo ayudaron. Eso no cabe ninguna duda. Pero me parece que si vos no te ayudás en la cancha, por más que te den ayudas extras o que te la quieren inclinar, si vos no la aprovechás es porque no tenés personalidad en los jugadores, no tenés firmeza en la dirigencia,
no tenés tampoco la capacidad como para saber administrar ese tipo de presiones que seguramente para algunos va en contra y para otros va a favor. También en algún momento lo sufre Atlético, pero me parece que a cambio de lo que sucedió el año pasado, que no tenía plantel y que por más que lo ayudaran, no iba a ganar, este año me parece que todo fue sumando como para que el equipo fuera protagonista, marcara diferencias, algunas diferencias importantes, y encima tuviste, como se dice habitualmente entre comillas, un ayudín que te permitiera zafar en algunos determinados momentos de los partidos. Creo que a eso les pasa a todos. Lo más importante es que vos, cuando suceden esas cosas, estés en el lugar y en el momento correcto para poder tomarlo y poder jugarlo a tu favor también, ¿no? Por último, Es un René, punto de vista, es un punto de vista. Viste que en esto tenés que hablar con mucha sí. crudeza y tenés que muchas veces desenmascarar algunas cosas, porque si vos le haces un reportaje, me tocó todo el año, vos le haces reportaje a los dirigentes, no te dicen nada. Le haces reportaje a los jugadores, no quieren hablar. Los técnicos, ni hablar. Nadie habla de todo esto. Bueno, nos toca hablar un poquito a nosotros, Ya- que vamos a las canchas y a veces nos enojamos mucho porque vemos cosas que no nos gustan, pero no nos gustan ni para nuestros equipos, ni tampoco para los otros. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Por último, René, volviendo al ascenso atlético, seguirá Iván Juárez como DT en el Nacional B y mantendrán la base, traerán refuerzos, ¿qué se sabe por estas horas? Mira, después de la conferencia de prensa post partido, post San Martín de Formosa, el último domingo, Iván Juárez prácticamente se autotituló como que va a seguir siendo el técnico de Atlético de Rafaela, porque ya habló de que prácticamente este plantel en su totalidad va a seguir, va a haber algunas excepciones, lógicamente, de jugadores que van a dejar la institución, pero ya seguramente en un corto plazo, yo te diría en algunos días antes de fin de año, porque antes de fin de año creo que se vuelven a encontrar para entrenar y después ya ahí ya quedan libres. Ahí se va a empezar a decidir qué jugadores se van a quedar, qué jugadores van a venir. Dicen aparentemente que no va a haber una andanada de refuerzos que vengan al plantel porque quieren también ver qué pasa con los juveniles que se pueden promover o que se pueden empezar a mostrar, pero yo creo que entre 6 y 7 refuerzos, por lo menos Atlético va a tener, mínimamente va a tener 6 7 refuerzos, habrá que ver cuáles son los lugares que son más determinantes. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay jugadores como Utrera, que se lesionó teniendo un gran nivel, se lesionó y ese jugador no lo pueden dejar fuera del plantel, es decir, que le tienen que firmar un nuevo contrato porque la recuperación se hace en Atlético, así que mucho más allá de que el chico es de Colón de Santa Fe, va a seguir perteneciendo a Atlético y me parece que, por ejemplo, si se queda ese jugador, va a ser una muy buena noticia, por lo menos desde el punto de vista de la jerarquía que ha mostrado este jugador, ¿no? René Heredia, muchas gracias por esta entrevista con el programa Sábado 100 por Real Espectador. Muchas gracias, Emilio. Gracias por tenerme en cuenta y por supuesto el agradecimiento y el deseo de que en las próximas fiestas la pases muy lindo alrededor de tu familia y lógicamente que el año que viene nos encuentre unidos y fortificados y siempre para adelante. Muchas gracias. Y retribuyo lo deseo. Muchas gracias, René. Muy amable.